Buenas tardes y bienvenidos al video 3, modularización en los lenguajes de programación C++ y PHP. En este video vamos a presentar dos códigos, uno en C++ y uno en PHP, ejecutados en dos sistemas operativos distintos, tanto en Windows como en Linux, los cuales buscan dar el ejemplo del cómo usar elementos de programación, como lo pueden ser los escalares, los arreglos, los tipos de datos abstractos, los estatutos de repetición, los estatutos de decisión y la modularización. Con todo esto dicho, podemos pasar al análisis del código que vamos a presentar. El primero, como mencioné, es en C++ y se va a ejecutar en Windows por medio de la herramienta de Visual Studio. Este código se empieza de forma clásica a cómo se da inicio un archivo C++, como lo puede ser con los includes, usando el namespace std, y ahora sí podemos dar inicio a los distintos elementos que mencioné anteriormente. Por ejemplo, contamos con tipos de datos abstractos o TDA, que en este caso es esta pequeña sección de código la cual contiene tipos de datos propios de este bloque, que en este caso se llama producto, que nos funcionará para crear un objeto tipo producto y definir sus propios datos abstractos. También en todo este programa contamos con la modularización, que significa el dividir el programa en pequeñas partes distintas o incluso en archivos distintos, que aquí se presenta a la hora de no incluir todo este código dentro de la función main, sino de separarlo dentro de su propia función, como lo puede ser la llamada procesar inventario. En esta se declara un escalar llamado contador, que un escalar es una variable que almacena solamente un valor único. Luego se crea un arreglo, que en este caso el tipo de arreglo utilizado es un vector, el cual utiliza y asigna los TDA anteriormente declarados, es decir, es un vector de tipo producto, y cada uno de los valores, el ID, el nombre y el precio, son asignados. En este caso, digamos que esto se trata de una tienda en la cual se consulta el inventario y la tienda es de electrónicos, por lo tanto tenemos teclado, mouse y monitor con sus respectivos precios. Y después de eso contamos con un estatuto de repetición, que en este caso se trata de un ciclo for, el cual comienza en 0 y va recorriendo todo el tamaño de la lista de productos que creamos anteriormente, es decir, del vector. Por lo tanto va a empezar desde el inicio del vector y va a terminar hasta cuando termina el vector. Y se va incrementando uno por uno. Esto lo que va a hacer es imprimir los tres valores del TDA de cada producto y por supuesto ubicándolos según la repetición en la que se encuentra. Y dentro de cada repetición también encontramos un estatuto de decisión, el cual determina si el precio es alto o bajo. Si el precio es mayor a un límite que se va a establecer más adelante y que se recibe como parámetro, si el precio de tal producto es menor o igual, se va a imprimir que es barato, y si no, se va a imprimir que es caro. Y el escalar contador que se declaró anteriormente se va a ir incrementando. Este contador se utilizará cuando termine el estatuto de repetición, puesto que terminando ahora se va a imprimir el total de artículos o productos que fueron evaluados en esa repetición. Y ya por último, ahí es donde termina la función, pero ahora se declara el main, es decir, el método principal, en el cual se establece el límite que se va a pasar como parámetro, que en este caso son 1000 pesos, y este se trata de otro escalar. Y por último, el programa simplemente da fin. Con todo esto explicado, podemos ejecutarlo dentro del Visual, simplemente presionando el depurador local de Windows. Y después de presionarlo, se abrirá una CMD en la cual se ejecuta, como vemos, el código que acabo de explicar. Analiza los tres artículos, determina si son caros o baratos, imprime el total de productos y termina. Todo esto gracias a todos los elementos que mencionamos anteriormente. Ahora, otra forma de compilarlo y ejecutarlo dentro de Windows puede ser directamente en la CMD, gracias a G++. Debes de tener instalado G++ anteriormente en tu máquina. Y una vez instalado, ahora podemos realizar la compilación y ejecución. Primero voy a ubicarme dentro de la carpeta en la que se encuentra una copia de ese código que les acabo de enseñar, que yo la tengo directamente en la raíz de C. Con esto colocamos el comando G++ y el nombre de nuestro archivo, que el mío es reporte3cpp.cpp-o, y le vamos a poner de nombre reporte3cpp.exe. Le damos enter y con esto ya se debería de compilar. Ahora, una vez compilado, simplemente colocamos punto diagonal invertido y el nombre de ese exe, reporte3cpp.exe. Y dando enter, se ejecuta y como podemos ver, la salida es igual que la anterior, con los mismos productos, los mismos precios y determinando si es caro o barato. Por supuesto, se están ejecutando los estatutos de decisión, de repetición, etcétera, aprovechando los escalares, los arreglos y los TDA y todo eso. Ahora, dentro de mi máquina virtual de Debian 13, vamos a ejecutar ese mismo código de C++. Para ello, abrimos la terminal y ahora escribiremos nano y el nombre del archivo que queremos crear con ese mismo código. Le damos enter y aquí escribimos el código. Yo ya lo había escrito antes para no tener que reescribirlo aquí en el video. Y como podemos ver es exactamente el mismo código, igual con los TDA, con la modularización, con escalares, con arreglos, etc. Por lo tanto, ahora podemos abrir otra terminal en la cual escribiremos G++, el nombre de nuestro archivo, diagonal O, y el nombre del ejecutable que queremos hacer.
Una vez terminada esta línea, damos Enter y con esto ya se habría compilado. Ahora simplemente escribimos punto diagonal, diagonal normal, no inverso, y el nombre del ejecutable que hicimos. Y con esto se ejecuta exactamente el mismo código que habíamos visto en Windows, pero ahora en Linux. Ahora vamos a presentar una versión idéntica al código anterior de C++, pero en este caso en otro lenguaje de programación, específicamente PHP. Esto para demostrar que estos elementos anteriormente mencionados, como lo pueden ser los escalares, los arreglos, los TDA, los estatutos de repetición y decisión y la modularización, también están presentes en otros lenguajes de programación, como lo puede ser el PHP. Por lo tanto, este código es idéntico al anterior, simplemente tiene cambios para ajustarse al nuevo lenguaje, a la forma en la que trabaja, en su vocabulario, etc. Por lo tanto, si rápidamente damos inicio al archivo PHP y encontramos lo mismo mencionado anteriormente, el TDA, la modularización, sus escalares, sus estatutos de repetición y de decisión, y etc. Las diferencias son, por supuesto, el vocabulario, que no es el mismo que C++, y que por ejemplo en el TDA tiene que haber también un constructor para asignar los valores que sean recibidos, o que en el arreglo no usamos un vector como en el caso de C++, sino que usamos un arreglo común, aunque por supuesto de tipo producto. Pero como podemos ver, todo está presente, incluyendo la modularización, puesto que la ejecución principal se encuentra acá, mientras que el TDA se encuentra acá y el funcionamiento principal se encuentra acá. Con todo esto dicho, ya podemos pasar a ejecutarlo. Sin embargo, a pesar que yo tengo el código PHP aquí en Visual Studio, no lo vamos a ejecutar por aquí. Esto era simplemente para que se viera bien. Para ejecutarlo necesitamos utilizar el software XAMPP. En este damos inicio al servicio de Apache y una vez iniciado podemos abrir una ventana en Shell. Y lo primero que vamos a hacer es ubicarnos dentro del directorio en el cual se encuentra mi código. En este caso yo coloqué una copia de este código dentro de la carpeta Dashboard, que se encuentra dentro de la carpeta htdocs y que se encuentra dentro de la carpeta XAMPP, directamente en mi disco duro. Puesto que el código original que tengo en Visual Studio, le creé una copia en un bloc de notas, la cual coloqué dentro de esa carpeta, para ubicarlo más fácilmente y no tener que ir a buscarlo dentro de donde Visual Studio guarda los proyectos. Por lo tanto, ahora podemos pasar simplemente a la ejecución, la cual es muy fácil de hacer. Colocamos PHP y el nombre del archivo. Damos Enter y como podemos ver se imprime exactamente lo que debe imprimirse, el resultado exacto que recibimos con la versión de este código en C++, y en la cual por supuesto se están ejecutando los estatutos de decisión y de repetición que utilizan escalares, arreglos y todos esos elementos que ya mencionamos. Y ahora, ya para finalizar, vamos a ejecutar este mismo código PHP pero ahora dentro de Debian 13, dentro de nuestra máquina virtual en VirtualBox. Para esto, del mismo modo que en C++, abrimos una ventana de la terminal, escribimos nano y el nombre del archivo que queremos crear, que se va a llamar igual, reporte3php.php. Damos Enter para crearlo y en este caso yo ya lo tenía creado para no tener que teclear todo el código aquí mismo en video. Pero como podemos ver es exactamente el mismo código, puesto que contiene los tipos de datos abstractos, la modularización, los escalares, los arreglos, los estatutos, etc. Es el mismo código exacto y por lo tanto ya podemos ejecutarlo en otra ventana de la terminal. En esta es tan fácil como colocar un comando similar al que colocamos en Windows, php y el nombre del archivo. Pero antes del nombre del archivo y después de php hay que colocar -f y ahora sí el nombre del archivo, siendo reporte3php.php. Damos Enter y con esto ya se logró ejecutar este mismo código de la misma forma que hemos visto anteriormente, pero en Debian 13. Con esto ya podemos dar por finalizada mi explicación y ejemplificación. Por lo tanto, eso ha sido todo por mi parte y muchísimas gracias por su atención.